De esta tercera unidad. La próxima semana, el próximo martes, es un tercer examen de unidad. ¿Correcto? El examen práctico. ¿El siguiente martes? ¿El siguiente? Ojo, oído, hipófisis, tiroides y paratiroides. Son pequeños los temas, no hay mucho que ver tampoco. La parte del endocrino es bastante sencilla. La próxima semana damos el examen y complementamos con suprarrenal, si mal no recuerdo. Y después entramos a genital, ¿no? Reproductor. ¿Okay? Y con eso terminamos también ya el ciclo. ¿No? No nos queda mucho. Muy bien, entonces empezamos. Lo que es el sistema endocrino, tan igual que nuestro sistema nervioso, son sistemas que nos sirven para relacionarnos con nuestro medio externo y el medio interno. El sistema nervioso es de respuesta rápida, el sistema endocrino es de respuesta lenta, que va a estar vinculada a todos nuestros sistemas, a todos nuestros órganos, y cómo estos funcionan en un ritmo llamado ritmo circadiano. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir esto? Que las concentraciones de hormonas que producen nuestras glándulas no son las mismas durante todo el día. Van a responder justamente a horarios, ¿sí? Que están influenciados por la luz del sol, por la oscuridad, por las necesidades o requerimientos metabólicos, por la edad incluso. Entonces, perdón. Entonces, este sistema endocrino que va, como les digo yo, a relacionarnos con nuestro medio externo e interno con respuestas lentas y duraderas, casi invariables a lo largo del tiempo. Va a estar comandado por una pequeña glándula conocida como la glándula hipófisis. Está alojada en la silla turca del hueso esfenoide, rodeado de tejido conectivo y en la proximidad con algunas estructuras vasculares y otras estructuras nerviosas, como por ejemplo el quiasma óptico, que cuando hay crecimiento de la glándula hipófisis por alguna tumoración, puede presionar incluso el quiasma óptico o algunas estructuras vasculares, generando sintomatología variada. Algunas personas han tenido problemas visuales, han ido al oftalmólogo, se han cambiado de lentes, han vuelto a ir, no veo bien, no veo bien. Hay dolor de cabeza, se hacen una tomografía y tienen un tumor a nivel celular o de silla turca, dependiente de la hipófisis. Entonces, todo eso, jóvenes, vamos a nosotros visualizar esta noche. Recordando términos tan sencillos como por ejemplo el de hormona. Una hormona es toda sustancia química que está sintetizada por células individuales o formando tejidos u órganos y que una vez secretadas al torrente sanguíneo van a generar una respuesta en una célula, en un tejido o en un órgano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que utilizan el torrente sanguíneo? Porque las glándulas que vamos a revisar en estas oportunidades son glándulas endocrinas, no son glándulas exocrinas que vierten su contenido a través de conductos. No, estas lo van a vertir a través de vasos sanguíneos. ¿Qué es un órgano blanco? Es el tejido u órgano afectado específicamente por una hormona. Por ejemplo, la tiroides será un órgano blanco. ¿De quién? De la hipófisis. ¿A través de qué? De la hormona estimulante de la tiroides. Esa hormona estimulante de la tiroides irá a la tiroides y le dirá, ¿sabes qué? Produce hormonas tiroideas. Si esa hormona estimulante de la tiroides llega a mi testículo, no le va a generar nada. Porque mi testículo no responde a la hormona tiroides. O a los ovarios, ¿sí? O a mi páncreas endocrino. No le va a significar nada, porque no tiene influencia sobre este órgano, sino sobre órganos blancos. Y ese órgano blanco está formado por células. Esas células son las células blancas, ¿no? Son células afectadas por esta hormona específicamente. Y esta es la hipófisis, ¿no? Con su neuro, su adenohipófisis fundamentalmente. Es ovalada, pequeña, es como un grano de arroz, un poquito más grande que el grano de arroz, y pesa aproximadamente medio gramo. Una glándula tan pequeña comanda nuestro organismo en su totalidad, en la parte hormonal. Está ubicada en una cavidad formada, un huequito formado en la silla turca de los esfenoides. Su continuidad tiene acá los senos cavernosos y aquí encima el quiasma óptico. Por eso que cualquier crecimiento de la glándula hipófisis puede generar un efecto de masa, la compresión de los vasos por los senos cavernosos y del quiasma óptico.
silla turca, aquí se encuentra alojada la glándula hipófisis. Si el tumor se encuentra dentro de la silla turca, se llama tumor intracelular. Si es que es más grande y sale de la silla turca, un tumor extracelular. La glándula hipófisis, también conocida como pituitaria, va a estar formada por una parte llamada adenohipófisis y otra llamada neurohipófisis. Cada una de estas tiene un origen distinto. La neurohipófisis es una proyección de lo que es el hipotálamo y la adenohipófisis es una proyección de lo que es la bolsa de Erhardt. Es decir, tiene un origen superior cefálico y un origen inferior o caudal. Ambos elementos van a confluir, van a llegar y unirse a nivel de la silla turca del hueso esfenoides, conformando lo que es la hipófisis. Estructuralmente, hemos dicho que está formado por dos glóbulos. Lo importante para nosotros es reconocer las características de cada uno de estos glóbulos. La adenohipófisis es la parte mayoritaria, ¿correcto? Es donde vamos a encontrar una celularidad extraordinaria, gran cantidad de células y vasos capilares sinusoidales. Mientras que en la parte nerviosa o hipófisis posterior o pituitaria posterior incluso, vamos a encontrar poca cantidad de células llamadas pituicitos y gran cantidad de fibras nerviosas amielínicas. Por eso su característica es distinta. Hay celularidad, aquí no tanto, no vemos más que todo fibras. En la parte media, la pars intermedia, que embriológicamente es dependiente de la adenohipófisis, pero estructuralmente forma parte de la hipófisis posterior. Aquí vamos a encontrar nosotros la presencia de folículos o incluso quistes conteniendo una sustancia, proteínas coloidea y proteínas que no tiene mayor implicancia funcional, no funciona como hormona, no va a generar absolutamente nada. Es un rezago o vestigio de la parte constitutiva embrionaria, de lo que es nuestro desarrollo embrionario. Así entonces tenemos que la adenohipófisis va a estar conformada por tres partes: la pars distalis o parte distal, la pars tuberalis, parte tuberal, y la pars intermedia o parte intermedia. Mientras que la neurohipófisis va a estar formada por la pars nervosa y el tallo neural, que es su unión, su vínculo con el hipotálamo. Sin embargo, si bien es cierto, morfológicamente está compuesto por estas dos partes, estructuralmente, ¿no?, va a estar compuesto también por la pars intermedia. Por eso decimos que el lóbulo posterior de la hipófisis está conformada por pars intermedia, pars nervosa y tallo neural, mientras que el lóbulo anterior está conformada por la pars distalis y la pars tuberalis. Y esta es la hipófisis esquemáticamente, ¿no? Acá arriba tenemos el hipotálamo, tenemos aquí nosotros lo que es el infundíbulo, que después en la parte más distal se encuentra lo que es la neurohipófisis, y posteriormente tenemos nosotros la parte distal o adenohipófisis con gran celularidad, como se puede ver acá, y que tiene también la pars tuberalis, que es una proyección hacia la parte más superior en contacto con el infundíbulo, que va a servir como si fuese una especie de unión conjuntamente con la pars intermedia. Lo mismo, solamente para generar aquí la idea de que el infundíbulo se une al tuber cinerum, generando una prominencia llamada eminencia meridional. Esta es la hipófisis. Miren ustedes, la parte anterior, pars distalis o adenohipófisis, con gran celularidad, mientras que la neurohipófisis no es que carezca de células, hay células, los pituicitos, pero están muy lejanos el uno del otro. Entre ellos se encuentran las fibras nerviosas amielíneas. Acá al centro, la pars intermedia, que es un remanente de la bolsa de arranque, ¿no?, que es una estructura embriológica. A partir de allí se genera justamente el desarrollo embriológico de la tiroides. Pars nervosa, ven ustedes las células pituicitas, los pituicitos muy sueltos por ahí, inmersos en lo que es las fibras nerviosas, ¿no?, los axones. Y aquí miren ustedes la gran celularidad. Todo esto son células que ya vamos a clasificar más adelante, que conforman la adenohipófisis o pars distalis. Como ustedes pueden apreciar, estas células no están organizadas, tienen un desorden dentro de un orden aparente, ¿no? Ya vamos a ver cómo se conforman estas células. Además tenemos nosotros la parte vascular, que es muy importante,
debido a que las glándulas, lógicamente, al ser endocrinas, necesitan de una vía sanguínea para poder emitir todas las sustancias que han producido, tanto las que se producen a nivel de la hipófisis como las que se colectan o almacenan a nivel de la neurohipófisis. Esto ya lo hemos visto: el lóbulo anterior formado por pars distalis y pars tuberalis, y el lóbulo posterior formado por pars intermedia, pars nerviosa y tallo mental. Nuevamente, la celularidad es la que va a mandar acá. Esta es la pars distalis o adenohipófisis o hipófisis anterior. Si recuerdan, la imagen anterior estaba rotada, ¿no? La parte anterior estaba por acá. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la ubicación de las áreas, lo que debemos aprender es a reconocer dichas áreas, de manera que si yo lo pongo hacia allá, sepamos cuál es la parte anterior. Si lo pongo acá, igual sabemos que esta es la parte anterior. Si lo pongo hacia arriba, la parte anterior también será característica por la celularidad que presenta. Y la pars nervosa, que ya hemos dicho, está formada por pituicitos y fibras nerviosas también. La pars distalis corresponde al 75% de la hipófisis, es decir, es la parte mayoritaria de la hipófisis. El 75% de la hipófisis. Y va a estar conformada por dos tipos celulares: las células epiteliales y las células glandulares. Las células epiteliales son las folículas estrelladas y que van a ser fundamentalmente células de sostén que producen interleuquina 6, que tienen una suerte de ser células presentadoras de antígenos, como porque tienen, a ver, jóvenes, por favor, que tienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, por lo tanto son células presentadoras de antígenos. Y las células glandulares, aquellas que van a producir las sustancias hormonales, vamos a tener de dos tipos: las cromófilas y las cromófilas. ¿Qué quiere decir cromófilas? Cromo es color, filas, cariño, afecto, apego. Es decir, que tienen afecto, apego por el color, por las tinciones. Se van a pintar esas células. Mientras que las cromófobas, fobia, terror, pánico, aversión al color, no se van a pintar esas células, ¿sí? Entonces, eso ya más o menos nos dice cuáles son las características de esas células. Dentro de las células cromófilas vamos a tener dos grupos diferentes: aquellas acidófilas, es decir, aquellas cuyo citoplasma se va a pintar de rosado intenso o rojizo, y las células basófilas cuyo citoplasma o incluso el núcleo va a ser granulado y de color violáceo o azulado, ¿no? Pues eso es lo que nos va a diferenciar. Y aquí tenemos un ejemplo, miren acá. ¿Qué color es el citoplasma? Rosado intenso, medio rojizo. Son células acidófilas. Son cromófilas, ¿por qué? Tienen afinidad por el color. Y dentro de las cromófilas son acidófilas. Las de acá arriba, miren, su citoplasma no está rosado, medio se ve espejo, violáceo. Y el núcleo también presenta gránulos, como pueden apreciar acá. Estas son células basófilas. ¿Son cromófilas? Claro que sí, tienen afinidad por el color, pero son basófilas. Y después tenemos las células que no tienen coloración, las células cromófobas, ¿sí? O sea, tenemos los tres tipos celulares. Nuevamente, miren acá, el color rojo intenso serán células acidófilas. Estas son granulares. Aquí de repente el color no es muy específico, debería ser un poquito más azulado o violáceo. Son las células basófilas. Y por último, miren, compara esta célula con esta célula. Esta es una célula bastante clara, ¿verdad? Que no se pintó. ¿Qué sería? Cromófoba, ¿verdad? Esta también, por ejemplo. Esta también. Son células cromóforas. Y ahí tenemos nosotros entonces los tres tipos celulares, ¿no? En cuanto a coloración. Tres tipos celulares glandulares que producen hormonas. Nuevamente aquí tenemos las basófilas acidófilas, miren el color rojizo, y por aquí tenemos una cromófoba, ¿verdad? Cromófoba. ¿Okay? Cromófoba, basófilas, acidófilas. Lo importante también, además de la gran cantidad de celularidad que tiene esta glándula, es la presencia de los vasos sanguíneos capilares de tipo sinusoidal, es decir, que tienen algunos agujeritos,
son permeables porque necesitan justamente mayor tasa de intercambio. Dentro de lo que son las células cromófilas, es decir, aquellas que se van a pintar, tenemos las dos primeras que son eosinófilas. Buenas noches, ¿cómo está usted? Y las tres últimas que son basófilas. ¿Sí? Entonces, dentro de las acidófilas tenemos las somatotróficas, que tienen que ver con crecimiento, lactotróficas con la prolactina, las pirotróficas, que ya son basófilas. Estas rojas son acidófilas y estas grises son basófilas. Las pirotróficas, que tienen que ver con la producción de la hormona estimulante de la tiroides, las corticotróficas y las gonadotróficas, que tienen que ver con la parte de las glándulas sexuales, ¿verdad? Miren, nuevamente esta célula, un citoplasma rojizo, homogéneo, no tiene gránulos, son células acidófilas. Mientras que, a ver, acá tenemos una célula cromófoba, no se tiñe de color. Y acá, miren, aunque no parezca, esta es una célula basófila. ¿Por qué? Porque tiene gránulos. ¿Sí? Tiene muchos gránulos. Su núcleo es un poquito azulado violáceo, aunque el citoplasma en este caso ya ha salido medio, parece rojizo, ¿verdad? Pero bueno, esta célula, por ejemplo, no se la voy a poner como motivo de examen porque se presta a confusión. Las células acidófilas, entonces tenemos las células somatotróficas que producen la hormona de crecimiento, o somatostatina, o somatotrofina, las lactotróficas que producen la prolactina. Ahora, cuando nosotros tratamos de identificar a estos grupos celulares, miren acá, recuerden ustedes esto, ¿no? ¿Cuánta cantidad de células? Lo único que podemos ver allí es que son acidófilas, basófilas o cromófilas. No podemos saber cuál de ellas produce prolactina, cuál de ellas específicamente produce somatostatina, ¿no? Cuál de ellas produce hormona liberadora de la tiroides. No lo podemos saber. La única forma de saberlo es a través de la inmunohistoquímica, es decir, con algunos marcadores específicos para la célula que produce determinada sustancia. Y solamente haciendo eso podemos nosotros identificarla. Miren, en este caso son células que producen hormona del crecimiento. El resto de células no tienen por qué pintarse. Solamente las hormonas las que producen hormonas de crecimiento. Y así podemos ir identificando el resto de células. Obviamente estas láminas no van a ser motivo de examen, ¿sí? No tiene sentido, porque yo pongo ahí, a ver, díganme, ¿qué tipo de célula es? ¿Qué tipo de célula es? ¿Qué tipo de célula es? A lo mucho que podríamos decir es justamente eso, si es acidófila o es basófila, pero ¿podrías identificar que es una célula que produce hormona de crecimiento? No, porque no sabes cuál es la inmunohistoquímica que han utilizado. Eso no puede ser pregunta de examen, pero sí le estamos poniendo para que ustedes conozcan que se puede hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque los tumores secretores de hormonas no son todos iguales. Puede crecer la hipófisis, pero puede crecer dependiente de un solo tipo celular, o pueden ser dos tipos celulares. Entonces, para eso se hacen los estudios con inmunohistoquímica, para determinar específicamente qué grupos celulares están afectados y qué hormonas son las que están comprometidas. Y así pasamos por todas, que solamente se tiñe la de prolactina y así sucesivamente, ¿no? Esta sí es motivo de examen, porque con esta coloración podemos visualizar perfectamente cuáles son las acidófilas, cuáles son las cromófobas y cuáles son las basófilas. Aquí sí se puede ver específicamente cuáles son esas células, ¿correcto? Repasen esas, ¿no? Esto no tiene sentido, son células lactotróficas. Las células basófilas son Paz positivo también. Tenemos las girotróficas, las gonadotróficas y las corticotróficas. La primera produce la hormona estimulante de la tiroides. La segunda produce dos tipos de hormonas, la FSH y la LH. Esta que tiene que ver con el estímulo del ovario y del testículo, por eso es folículo estimulante, y la hormona luteinizante. Y por último, las corticotróficas, que tiene que ver con la producción de la hormona adenocorticotrófica. La parte distalis, con la tinción PAS, podemos visualizar aquí las células basófilas. ¿Sí? Células basófilas. Con la presencia de gránulos. Nuevamente, células corticotróficas,
estas ya la hemos visto. Acá miren ustedes, ¿qué célula sería esta? Un citoplasma bastante rojizo, eosinófilo, ¿sí? Aquí tenemos un citoplasma bien granular y violáceo azulado, sería basófilas. Y por aquí tenemos células que no marcan el citoplasma, no hay citoplasma, no hay citoplasma, serían células cromófobias. Entonces ya podemos identificar células de diferente tipo. Muy bien. Aquí lo que hay que resaltar, bueno, las células rojizas, que son las células acidófilas, las células que no se pintan, que son las células cromófobas, miren ustedes, y la presencia de los sinusoides, capilares sinusoides. La fase intermedia es el 4% de la hipófisis, es decir, es una parte muy insignificante. Lo único saltante es que corresponde digamos, al desarrollo durante la vida fetal. Una vez que nosotros nacemos y desarrollamos postnatalmente, esto ya es sencillamente un rezago, un residuo, un vestigio, ¿no?, de nuestra etapa embrionaria fetal. Vamos a tener aquí la presencia de algunos folículos o incluso quistes cuando son bastante grandes, que contienen un líquido rico en proteínas que aparentemente no tiene función ninguna. Paz distal, paz nervosa, tenemos aquí la fase intermedia con la presencia de las estructuras foliculares o quísticas. Nuevamente, paz distal, paz nervosa y la fase intermedia con la presencia de estructuras quísticas conteniendo esta sustancia, proteínas. Paz tuberalis, hemos dicho nosotros que es la forma en la cual la adenihipófisis se une a todo este sistema que conforma la hipófisis en general. Vamos a tener células muy apiñadas, mucha celularidad, son células parenquimatosas con la presencia también de vasos sanguíneos abundantes, pero que estas células no tienen funcionalidad tampoco, no me producen hormonas. Acá tenemos la parte vascular también. Por esto de acá, miren, ¿sí?, la red vascular que se forma dependiente de lo que es la arteria carótida interna hasta lo que es la arteria hipofisiaria inferior, ¿no? Lo importante siempre cuando hablamos nosotros de un sistema porta es el origen final de un tipo de vaso sanguíneo. Esto se va a aprovechar para poder, manejando el hecho de poseer capilares sinusoidales, de la facilidad con la cual van a vertir estas células su contenido endocrino. Y aquí tenemos una serie de sustancias que son sustancias de liberación y sustancias inhibidoras. ¿Con qué finalidad se producen sustancias liberadoras e inhibidoras? Con la función de generar un efecto de un feedback o autocontrol, ¿sí? Un feedback. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, yo tengo una glándula que, tengo la hipófisis que le va a ordenar a una glándula que produzca hormonas, ¿sí? Entonces yo envío un factor liberador estimulante a esta glándula. Esta sustancia llega a la glándula y le dice, ¿sabes qué? Produce hormonas. Y la glándula va a decir, sí señor, comienzo a producir hormonas. Y comienza a producir hormonas. Esas hormonas, ¿a dónde van a ser liberados? A la sangre. A la sangre. Comienza a circular en nuestro cuerpo y esa sangre llega nuevamente al sistema porta de la hipófisis. Esa concentración de hormonas liberadas por esta glándula va a decirle a la hipófisis, ¿sabes qué? Hay una concentración alta de hormonas. Dile a la glándula que deje de producir hormonas, ya no necesita. Entonces la hipófisis genera hormonas inhibidoras, sustancias inhibidoras. Las envía y esta sustancia inhibidora le dice a esta glándula, oye, ¿sabes qué? Ya completamos el trabajo, tranquilízate, deja de producir hormonas. Y la glándula deja de producir hormonas. Entonces, tenemos una concentración de hormonas en sangre. A lo largo de los días, de las horas, esa concentración comienza a bajar, porque se metaboliza, todo nuestro organismo se metaboliza. Entonces, esa baja concentración nuevamente activa la hipófisis para que genere sustancias liberadoras estimulantes. Se libera nuevamente, esa sustancia le dice a la glándula, oye, ¿sabes qué? Ya los niveles de hormonas han bajado demasiado, comienza a producir de nuevo y se retroalimenta.
Eso es el feedback o retroalimentación negativa. Hay mucho, disminuye. Hay poco, aumenta. Feedback negativo. Y así sucede con todas estas sustancias que están detalladas ahí. La neurohipófisis es esta parte, la parte nervosa o parte nerviosa. ¿Por qué? Porque está conformada específicamente por células del sistema nervioso. Vamos a tener aquí los pituicitos y las fibras nerviosas amielínicas. ¿Para qué nos sirve esta parte nervosa? Para almacenar sustancias como la oxitocina y la hormona antidiurética. No se producen ahí, se producen a partir de los núcleos supraópticos y supralenticulares también. Entonces, esto se almacena a nivel de la paz nervosa para ser posteriormente secretado o liberada hacia la sangre. Oxitocina y antidiurética son dos hormonas muy importantes. Una de ellas maneja lo que es la cantidad de líquidos en nuestro cuerpo y por consiguiente tiene influencia en nuestro medio interno. Y la oxitocina, conocida como hormona del placer, que tiene mucha actividad en lo que es el trabajo del parto, protegiendo a la madre de sufrir hemorragias uterinas porque el útero no se contrae. La oxitocina genera contracción de la musculatura lisa y el útero es musculatura lisa. ¿Se imaginan ustedes cuando sale la placenta del útero, es arrancada? La placenta es una estructura vascular. Saco la placenta y la cavidad endouterina es una herida básicamente de 15 a 20 centímetros de diámetro. Saco la placenta, la arranco y esto comienza a sangrar. De manera que el tejido muscular se contrae y hace una hemostasia. ¿Por qué? Estimulado por la oxitocina. Si no hubiera buena cantidad de oxitocina o los receptores de oxitocina en el músculo liso uterino no fuesen los adecuados, el útero se relaja, lo que se llama atonía uterina, la persona sigue sangrando y se muere por shock hipovolémico. Atonía uterina. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede y cuál es la maravilla de la naturaleza? Los niños cuando nacen, ¿sí?, no necesitan aprender a lactar, ¿verdad? Eso es algo instintivo, natural. Inmediatamente, por alojamiento conjunto, se acercan al seno materno y comienzan a succionar. ¿Cuál es el estímulo que se necesita para producir oxitocina? La succión. De manera tal que el bebito, al succionar, le salva la vida a la madre, porque hace que el útero permanezca contraído. Y a las finales también la madre le salva la vida al bebé, porque le provee nutrientes y también inmunoglobulinas, porque el sistema de defensa del bebito no está preparado todavía, no está capacitado. Por eso es que siempre se dice, el vínculo entre una madre y su hijo es el vínculo más fuerte que existe en la naturaleza. No hay nada que se le compare. Pituicitos y fibras nerviosas, pituicitos también relacionados con algunos astrocitos y la presencia de algunos elementos de Kerrin, ¿no? Vamos a ver nosotros los cuerpos de Kerrin que se encuentran distribuidos o expandidos en los axones no mielinizados. Por ejemplo, aquí miren, tenemos los axones, estas hebras que parecen que estuvieran ondeadas, es característico de un tejido nervioso. Tenemos algunas células llamadas los pituicitos, como podemos apreciar acá, y estos cuerpos de Kerrin que son cúmulos de material de secreción en el axoplasma de la fibra nerviosa. Pues esto lo tienen que aprender, ¿verdad? Muy bien, hay algunos vasos sanguíneos también dentro de lo que es el tejido neuronal, dentro de lo que son los pituicitos. Y ahora pasamos a lo que es tiroides y paratiroides. Tan igual que la hipófisis, la tiroides no, digamos, no nace aquí, si me dejo entender. Hay una evolución embriológica, ¿sí? Está también ubicado inicialmente en la base de la lengua y llega hasta la parte media y central del cuello a través del conducto, el conducto tirogloso. Tiroides, gloso, lengua, ¿no? A través de este camino pueden haber algunos remanentes celulares que producen hormonas tiroideas. Son las famosas glándulas exógenas, que no se encuentran en donde está el tejido glandular, sino en otras partes. Es una glándula bilobulada, ¿sí?, unida por una parte media conocida como istmo.
va a estar rodeada por lo que es tejido conectivo que penetra en las estructuras globulares, generando este aspecto. Ahora, la estructura funcional de lo que es la tiroides es el folículo tiroideo. Un folículo es como si fuese una bolsa, una pelotita, ¿sí? Una pelotita que si nosotros lo cortamos en cualquier nivel, lo que me va a generar es un borde y un contenido. Es lo mismo. Por eso es lo que vemos aquí, los folículos tiroideos. Una parte externa, que es la pared, y una parte interna, que es el propio folículo, ¿no? El contenido, lleno de, ¿cómo se llama esa sustancia? Sustancia coloide, en la cual vamos a encontrar nosotros la T3, T4. ¿qué encontramos ahí? Tiroglobulina. La tiroglobulina. ¿Cuál es el epitelio de los folículos tiroideos? Es un epitelio simple de tipo cúbico. Ahora, eso es lo tradicional. El epitelio puede variar desde plano a cilíndrico bajo. Lo más común es encontrarlo en estado cúbico, ¿sí? En forma cúbica. Pero va a depender del estado de producción de la glándula o del folículo tiroideo. Miren ustedes, folículo, folículo, otro folículo por acá, ¿no? Y entre folículo y folículo tenemos el espacio interfolicular. Espacio interfolicular que va a estar lleno de células parafoliculares, va a estar lleno de tejido conectivo, fibras reticulares, colágenas y vasos capilares también. La estructura no se puede confundir con otra. Entonces, cuando den el examen, no van a equivocarse. La estructura folicular es característica, ¿sí? El epitelio es un epitelio simple cúbico y por dentro tenemos nosotros la sustancia coloide. Entre folículo y folículo es el espacio interfolicular con la presencia de células parafoliculares. Realmente este es el folículo con el contenido de sustancia coloide y la pared del folículo, que es un epitelio, en este caso es plano, ¿verdad? Sí, yo lo veo plano. Aquí hay algunas de tipo cúbico, ¿no? Pero es por el tipo o el momento de producción de sustancias. Cuando esté en plena producción, cuando ya ha vaciado todo su contenido, se quedará plano. Cuando la célula está llena, que será una célula alargada, cilíndrica baja. Nuevamente, y la presencia de los capilares sanguíneos abundantes, ¿no? Miren acá, en este caso sí son cúbicas, con la presencia de cilios en el borde apical y el coloide en la parte central. Anexa a ello o aledaña a esta glándula tiroides tenemos nosotros cúmulos de células que van a agruparse en forma de cordones o en forma de masas celulares. Son de núcleo pequeño, citoplasma pequeño también. El núcleo muy hipercromático son las famosas células que pertenecen a la glándula paratiroides. Son 4 glándulas pequeñitas que sumadas las 4 pesan a las justas 25 gramos. Se encuentran en la parte posterior de la tiroides y a veces se encuentran inmersos dentro del tejido tiroideo. Por eso es que algunas personas que son intervenidas quirúrgicamente para sacar la tiroides, simultáneamente le están sacando las paratiroides. Ahora, el problema es de que la paratiroides tiene un control sobre algún otro tipo de sustancias, como veremos después, como la paratormona. Y lógicamente eso tiene mucha implicancia en el metabolismo de estos elementos. Miren ustedes, los folículos tiroideos y entre folículo y folículo los espacios interfoliculares llenos de tejido conectivo, células parafoliculares, vasos capilares y fibras reticulares. Coloide, estroma, todo lo demás. Nuevamente células parafoliculares, espacio interfolicular, folículos, células foliculares, y por acá tendremos las células parafoliculares y los propios folículos con contenido coloideo. Nuevamente célula folicular principal, algunas estructuras foliculares con contenido coloide. Realmente el contenido coloide, y aquí en el espacio interfolicular tenemos las células parafoliculares. Célula parafolicular que es más grande en relación a las células foliculares y que por su posición van a estar por debajo a los costados de las células
foliculares. Nunca van a llegar a la luz del folículo, nunca va a pasar eso. Siempre van a estar limitados por la capa de células foliculares o células principales. Miren acá, una célula parafolicular comparada con el resto de células foliculares. Nunca va a llegar a la superficie. Aquí tenemos el epitelio ciliado de las células foliculares. Generalmente los folículos con contenido coloide y la presencia de algunos vasos sanguíneos. Esta masa de células corresponde a lo que es la paratiroides, que está rodeada de un tejido conectivo separado por él de la glándula tiroides. Estos son espacios interfoliculares en los cuales encontraremos células parafoliculares. Entonces los folículos tiroideos tienen dos tipos celulares principales, ¿no? Las células foliculares, llamadas células principales también, que van a producir la T3 y la T4, y las células parafoliculares, llamadas células C, que van a producir la calcitonina. ¿Correcto? Esto es en relación a lo que es el folículo tiroideo. Las células foliculares hemos dicho que son por lo general de tipo cúbico. Sin embargo, podemos encontrar desde células planas hasta cúbicas pequeñas, ¿no? Cúbicas cortas. Nuevamente, las estructuras foliculares que ya le hemos revisado, con la presencia de células parafoliculares mucho más grandes que las células foliculares. Estos son los folículos llenos de coloide, en el cual vamos a encontrar la tiroglobulina. Miren acá, ¿qué tipo de células son? ¿Cúbicas o cilíndricas bajas? Cilíndricas. Cilíndricas bajas. ¿Y estas? Cúbicas. Ya ven que cambian de acuerdo a la capacidad de producción de la célula o el estadio de producción del folículo, ¿no? Entonces eso está determinado de esa manera. Ahora, estas son las células foliculares, las que forman la pared del folículo tiroideo. En la parte basal van a tener células receptoras de la hormona estimulante de la tiroides, es decir, la hormona liberada por la hipófisis llega a este nivel y genera una reacción química. Esto va a generar que tanto el retículo endoplasmático como el aparato de Golgi comiencen a secretar sustancias que van a formar la tiroglobulina. La tiroglobulina, a través de estas vesículas y por exocitosis, van a dirigirse a la zona apical y van a ser vertidos a lo que es la sustancia coloide, hacia la luz del folículo. ¿Qué más va a suceder acá? Bueno, esto es lo que hemos mencionado, forman la tiroglobulina, se van formando gránulos subapicales y son vertidos por exocitosis a la luz de la glándula tiroides. Y miren acá, una vez que la tiroglobulina está en la sustancia coloide, inmediatamente se da una reacción, el yodo oxidado penetra en el coloide y yodiza la tirosina de la globulina y lo va a yodizar de una manera muy interesante, formando tirosina monoyodada, es decir, con un solo yodo, y tirosina con dos yodos, la diyodada. ¿Qué pasa si yo uno una tirosina monoyodada con una tirosina diyodada? Formo la tirosina triyodada, la T3. Y si uno dos diyodadas, la T4. ¿Correcto? Pues de esa manera se forman las hormonas tiroideas. Células parafoliculares o células C son las que podemos apreciar acá, son células más grandes que van a estar por debajo o al costado de las células foliculares. Nunca van a llegar a la luz, eso es una característica que presentan. Miren acá, célula parafolicular, estas son las células foliculares, esta es la luz, y aquí tenemos una delgada capa de la parte ciliada de las células foliculares. No se pone en contacto la célula parafolicular con la luz del folículo, eso jamás va a pasar. También se pinta con inmunistoquímica, por eso es importante la inmunistoquímica. Aquí tenemos los espacios interfoliculares con células parafoliculares. Espacios interfoliculares. ¿Por qué interfoliculares? Porque están entre los folículos, ¿correcto? Por eso son espacios interfoliculares. ¿Qué vamos a encontrar acá? Células parafoliculares, vasos sanguíneos, tejido conectivo, fibras reticulares. La glándula paratiroides, como les mencioné, son 4 glándulas pequeñas ubicadas en la pared posterior de la tiroides, conjuntamente hacen un peso de 20 a 25 gramos. Va a estar formada por cordones de células o agrupaciones de células
que tienen un núcleo pequeño, muy hipercromático, con un citoplasma bastante escaso, ¿no? Incluso acá parece que formarán como rosetas, pero son cúmulos celulares. Van a estar formadas por células principales y por células también de una coloración bastante peculiar. Contiene tabiques emitidos por el tejido fibroso, y a través de estos tabiques van a también proliferar lo que son los capilares ilusores, los vasos sanguíneos. En adultos mayores el estroma puede contener algunas o varias células adiposas, incluso en un 60% de la longitud. Dijimos que la glándula paratiroides tiene dos tipos celulares: las células principales que producen la paratormona y las células oxífilas que no se sabe qué producen, aparentemente no producen nada. Lo único que se puede apreciar en ellas son los cambios de colores que tienen, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las células oxífilas, en la cual tenemos un citoplasma bastante rojizo, nada más, no abundante y rojizo, es lo que lo hace variar en relación al común de las células paratiroideas conocidas como células principales. Acá dice células jefe, ¿verdad? Chief cells. La traducción sería células principales, ¿no? Como vemos, un núcleo bastante redondeado, un citoplasma sin mayores novedades. Y aquí que tenemos, miren, las células son un poco más grandes, los núcleos también, y el citoplasma es rojizo. Esas son las células oxífilas. La paratiroides es esta estructura lobulada separada por tabiques de tejido conectivo con la presencia de vasos capilares sanguíneos. Realmente las células oxífilas son células rojizas por naturaleza, células rojizas, y a diferencia de una célula principal que tiene un citoplasma por esta coloración, un poco celeste incluso, y su núcleo es casi poco cromático, mientras que las células oxífilas son completamente rojizas en esta coloración. Nuevamente tenemos algunas fibras también, tejido reticular, tejido conectivo reticular, células principales y células oxífilas. Miren ustedes la diferencia, ¿no? Células bastante rojas, bastante teñidas, ¿no? Células oxífilas y células principales que son un poco más claras. Células oxífilas, y aquí tenemos células principales que son bastante claras y células oxífilas que son bastante teñidas de rojo. Muy bien, eso es todo lo que corresponde a lo que es hipófisis, tiroides y paratiroides. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? En verdad, las imágenes son bastante repetitivas. Sean ustedes estratégicos, aprendan a diferenciar acidófilas, basófilas y cromóforas. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Después, la estructura de una glándula tiroides es recontra fácil, es la estructura glandular más fácil que puede existir. Epitelio cúbico alrededor, coloide al interior. En la periferia, el espacio interfolicular, relleno de tejido conectivo, vasos capilares, células parafoliculares y fibras reticulares. Y se acabó, no hay nada más que eso. Su libro es bastante sencillo. ¿Okay? Hagan ejercicio visual, repasen esas láminas para que su visión se acostumbre al reconocimiento de estas estructuras. ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Sí, Fernando? 6 minutos.